Vamos con los saludos cuando abrimos la mesa de En Perspectiva de este jueves 14 de abril de 2016. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, buen día. Antonio Mercader, ¿cómo Buenos andás? días para todos. Y Fernando Butazzoni. Buen día. Felicitaciones. Muchas gracias. Si la cámara de nuestra emisión en video puede tomar esta tapa, se encontrarán con que el autor de este libro es Fernando Butazzoni. Acaba de publicarse, está saliendo en estos días, en estas horas acá en Montevideo, La vida y los papeles. ¿De qué se trata, Fernando? Es una colección de crónicas y relatos personales, digamos, sobre experiencias mías y de gente cercana. En realidad es un paseo por buena parte de mi historia personal pública, digamos. ¿Lo de los papeles es con alguna alusión a los papeles? No. El título estaba desde antes de que los papeles de Panamá surgieran. Lo veremos, lo leeremos, después lo charlamos en todo caso. Muy bien. Vamos al primero de nuestros temas. Lo compraremos, vamos a decir también. Lo compraremos. Esa me gustó mucho. Tomale la palabra. Sí, ¿no? sí. Yo lo compro. ¿Visto que llegó uno solo? Abrimos la agenda. El presidente Tabaré Vázquez le aseguró a los delegados de los partidos con representación parlamentaria que habrá un cambio de rumbo en la política de seguridad pública. En una reunión celebrada este martes en Torre Ejecutiva, Vázquez dijo que el gobierno está dispuesto a adoptar propuestas, tanto de la oposición como del Frente Amplio, que se van a discutir en su momento. Durante este encuentro, los voceros blancos y colorados volvieron a reclamar la remoción del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, extremo que fue descartado por Vázquez. El secretario general del Partido Colorado, Germán Cardoso, incluso llegó a decir que ese era el sentir de la oposición. Pero Edgardo Novick, del Partido de la Concertación, y el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, se desmarcaron de ese planteo. ¿Quién toma la palabra? Esteban, mira, arranca Esteban. Bueno, es un tema que yo Vamos he con seguido intervenciones breves. bastante, que he escrito en las últimas 2 semanas, 2 largos artículos sobre la base de visitar barrios, hablar con gente, visitar organizaciones, hablar con actores de la justicia, etcétera. Y lo que quiero resaltar es la mejor síntesis que se puede hacer de la reunión del otro día. Yo, ese tema de la salida Bonomi, ni siquiera voy a hablar una palabra. Ni los invitados, cómo fueron, si fueron, eso me parece ya superado totalmente. ¿Cuál es la mejor síntesis? La hiciste vos. Va a haber cambios importantes, qué es lo que hace falta, y tienen que ser, yo agrego una palabra, cambios integrales. Hay que actuar a corto plazo con un shock de seguridad, y eso implica cambios legales, cambios en la investigación, cambios operativos en la policía. Hay que hacer cambios a mediano plazo y hay que hacer cambios a largo plazo, que implica todo el tema de la rehabilitación, etcétera. Pero no tenemos tiempo de esperar que la educación cambie la situación que existe en materia de seguridad. Hace falta un abordaje muy de fuerza, muy de impacto, porque la degradación que se puede y se está produciendo y el desplazamiento que se está produciendo del delito es una cosa no solo preocupante por la vida de la gente, sino por la calidad democrática de la sociedad uruguaya. Antonio. Tengamos claro que la inseguridad es un fenómeno que tiene muchas causas, no una causa, pero yo me atrevería a decir que creo que el eje del problema, tal como se ha solucionado, se ha mejorado en otros países, es la mayor capacidad de la policía en detener al delincuente. Lo que detiene al delincuente es la certeza de que va a ser arrestado, haga lo que haga, disimule como disimule, tenga o no tenga coartada. En los países en donde se han refinado los métodos, los procedimientos, en donde la tasa de éxitos que logra la policía en la investigación de los crímenes es alta, el delito ha bajado. Y esa es la forma más eficaz de reducir las penas, una mayor capacidad de la policía. Fíjense lo que está pasando simplemente con las cámaras, con las camaritas. Parecía que era una tontería lo de las cámaras, pero resulta que ahora con las cámaras se ha podido, por lo menos algunos delitos, se han podido prevenir y otros muchos se han podido reprimir y se ha podido condenar a los autores. Es nada más que la introducción de la tecnología en
la forma de aclarar los crímenes. Y uno ve las estadísticas en países como Estados Unidos, en países como España, en países como el Reino Unido, y ve justamente cómo la tecnología puesta al servicio de la policía ha funcionado y hasta los crímenes más difíciles, asesinatos, copamientos, el hurto común y demás, son descubiertos y tarde o temprano el ladrón, el criminal, termina atrapado. Y eso es lo que lo detiene, la idea de que lo van a detener haga lo que haga, de que simplemente basta que deje una huella o que deje un pelo, una pequeña señal, va a servir como hilo conductor para que termine entre rejas. Eso es lo que lo va a parar y eso es lo que la policía uruguaya tiene que entender de una vez por todas, que solamente con inteligencia, refinamiento de los métodos y la aplicación de la tecnología se lograrán avances. Pero justamente, y en cuanto a los anuncios que hizo Vázquez, ¿qué te parece? ¿Van en esa dirección? A mí me parece muy positivo que... Hoy Búsqueda tiene una crónica que difiere de las que se han publicado hasta ahora. Dice que, palabras más, palabras menos, Vázquez comparó la seguridad con un paciente enfermo, ¿no? Si la seguridad fuera el paciente y ese paciente tuviera apendicitis, habría que intervenir rápido para que el cuadro no empeorara, para que no termine con una peritonitis que ponga las cosas aún más complicadas. Lo primero es hacer un análisis del paciente y si hay que pasar al quirófano, se pasa. Si se necesita operar, se opera. Si hay que mandar el bisturí a fondo, hay que hacerlo, dijo Vázquez. Yo creo que este tema permite algunos comentarios. Ya algunos de ellos lo hicimos la semana pasada, ¿no? El primero sobre todo. Yo valoro el diálogo, creo que es necesario, pero además creo que es una obligación de todo el sistema político. El sistema político no se puede atrincherar en sus respectivas posiciones y tiene la obligación, por el bien de la ciudadanía, de buscar consensos y buscar formas de articular alguna solución para un problema que hoy por hoy es dramático. Un segundo punto a considerar es que, bueno, acá hay un reconocimiento del gobierno y un cambio de posición. No nos olvidemos que en septiembre del año 2014, ante las elecciones, Vázquez, preguntado expresamente por la seguridad, dijo que no se requería ningún cambio porque se estaba actuando bien. Hoy el gobierno, su frase de cabecera es: hay que ir a un cambio. O sea, acá hay una toma de conciencia, hay un cambio de postura del gobierno central por lo menos, y hay una especie de autocrítica propia, porque si se reconoce que se requieren cambios y hace 1 año y medio se decía que no se pedía ningún cambio, creo que se está enmendando la plana. Tercero, lo que creo es que este encuentro es muy positivo, pero hay que ver qué produce y con qué velocidad lo produce. El presidente anuncia proyectos de ley. Todos sabemos que la bancada parlamentaria del Frente está dividido, que mandan los radicales, y que ya Bonomi anteriormente ha hecho propuestas que han fracasado. O sea, que haya proyectos de ley, no sé qué significa como tal, porque el Frente en su historia nunca ha votado si su bancada incompleto. Te puedo hacer una aclaración. Mira que en esos temas no son los radicales los más duros para los cambios. Te lo digo. No me gusta, digamos, esa imagen en la bancada del Frente Amplio. No son los radicales los más duros sobre esos cambios. Yo lo que he escuchado es que cada vez... Los más resistentes. Sí, los más resistentes. Cada vez que se ha intentado de alguna manera endurecer las penas, hay un sector radical que se opone terminantemente. Pero sea quien sea, Esteban, lo que cuestiona es que el propio presidente hoy manda poco y no tiene fuerza o no tiene posibilidades de decir el Poder Ejecutivo manda esto, va a ser ley. No lo puede hacer. Por otro lado, el presidente invita a la oposición a presentar proyectos de ley. Parece algo poco serio, porque la oposición ha presentado decenas de proyectos, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, desde hace ya varios meses, y los proyectos ni siquiera han sido considerados en las comisiones respectivas. O sea que habla Vázquez por un lado y dice presenten, pero en el Parlamento sus fuerzas políticas, todo lo que se presente lo tiran a la basura y no lo consideran. Para terminar, sobre si Bonomi tiene que seguir o no seguir, yo no creo que Bonomi haya hecho todo mal, creo que quizás haya hecho cosas bien, pero lleva un periodo muy largo en el ministerio, su gestión objetivamente fracasó, esa es una realidad que no se puede negar. Para mí, en los aspectos peor ha sido en el aspecto de comunicación
y de transmisión de información a la población. Tanto él como su subsecretario Vázquez han declarado pésimamente mal siempre que lo han hecho, incluso quitándole importancia al tema y atribuyendo causas o razones totalmente inaceptables. Por lo que creo que esto es un poco como los jueces de fútbol, como los técnicos de los cuadros de fútbol. Si perdiste un campeonato, si perdiste 2, si perdiste 3, podés ser Pelé, podés ser el mejor de todos, pero andate para tu casa. Y creo que Bonomi cumplió su ciclo. Le quedarán luces y sombras, pero para que haya un cambio en seguridad tiene que haber un cambio en el Ministerio de Interior. Hoy El País publica una entrevista con el escribano Guillermo Stirling, ex ministro del Interior 1998-2004, que concurrió a la reunión en la Torre Ejecutiva acompañando a Edgardo Novick, ¿no? Bueno, el título es entrecomillado de Stirling: es absurdo ir a dialogar y antes que nada pedir la renuncia del ministro, dice. Sí, yo creo que me parece, ¿no?, que el tema de la renuncia de Bonomi o la evaluación de la gestión de Bonomi, por lo menos sería poco afortunado plantearla como un tema central en estos días y en estas horas, en los que la población en su conjunto ha visto con muy buenos ojos este encuentro, esta reunión, estas propuestas. Tabaré Vázquez le presentó a la oposición un documento de 100 páginas con propuestas. Decía recién Carlos que bueno, que la bancada del Frente Amplio tal vez no acompañe en su totalidad. Bueno, pero por eso convocó a la oposición, tal vez, ¿no? Es decir, yo creo que acá hay que tener buena voluntad para enfocar la problemática. Lo que sí quiero señalar, porque además estuve estudiando el tema, es que es muy difícil y en general desacertado comparar estadísticas sobre criminalidad en el mundo de hoy. ¿Ustedes saben cuál es el país que registra más violaciones en todo el mundo? Suecia. No por ¿Mayor cantidad de violaciones o mayor cantidad de violaciones en proporción a la población? Bueno, sí, en proporción a la población, obviamente. ¿Por qué ocurre eso? No porque los suecos tengan una actitud más agresiva sobre las mujeres de ese país, sino porque la legislación sueca implica que determinados episodios vinculados con la violencia sexual, etcétera, se computen de determinada manera. Me explico. Una mujer se presenta y dice que su marido la ha estado violando durante los últimos 5 años. Bueno, por cada episodio que la mujer denuncia, se anota una violación. Entonces, hay otros países, por ejemplo Mongolia, que no registra ninguna violación en los últimos 10 años. Cosa que también parece absurda. Entonces, yo creo que tenemos que tener conciencia de que estamos en un mundo muy complicado, con un incremento general de la actividad delictiva, de nuevas actividades delictivas, y que en el Uruguay no somos una isla que, digamos, viva al margen de esa realidad. Y además yo creo que tenemos que plantearnos todos una autocrítica, no solamente el gobierno. La sociedad tiene que plantearse una autocrítica con respecto a los límites del delito, a los límites éticos, por los cuales, en muchos casos, instituciones, no ya personas, los han traspasado y han generado situaciones de alarma pública, de menoscabo de esa institucionalidad. ¿Tú estás refiriéndote al debate político sobre estos asuntos? Exactamente. Yo creo que sería bueno pensar en una autocrítica colectiva de la sociedad en su conjunto para abordar esta problemática integralmente, como pedía Esteban. Sí, hay que tener cuidado con ese enfoque universal de decir, bueno, en el mundo está lleno de violencia, en el mundo hay un gran aumento del delito, en el mundo, digo, hay que tener cuidado con eso, porque yo escuché un discurso del presidente Vázquez, donde incluso metía al terrorismo en la misma bolsa. Dice, vemos el mundo convulsionado por actos terroristas. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Y aparte, lo que pasa en el mundo es ajeno al Uruguay. El Uruguay se compara con sí mismo, no con el mundo, para empezar. Y en segundo lugar, meter el terrorismo, meter el tema del Islam, no tiene relación. Aquí estamos hablando de delincuentes comunes, estamos hablando de delitos cotidianos en las calles de Montevideo, estamos hablando sobre todo de las rapiñas que tienen a la gente muy asustada y, por supuesto, de los asaltos a mano armada a comercios, taxistas, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Decir que el mundo está viviendo una ola, bueno, eso se pudo decir siempre. Siempre el mundo hubo agitación y hubo violencia, y no siempre el Uruguay tuvo estas altísimas tasas de criminalidad que van subiendo año a año. Entonces, digo, creo que hay que tener cuidado con esa comparación. Bueno, yo creo que en cuanto al diagnóstico, hay dos situaciones que son las
más grave. En primer lugar, el número de rapiña por habitante. Eso es lo que ha cambiado radicalmente. No importa comparar cuánto es el ritmo de crecimiento cuando una población prácticamente no crece. El problema es que cuando alcanzás a 22.000 rapiñas en un año. El otro son los 320 asesinatos del año pasado, que incluye el sicariato con un cambio de calidad que para mucha gente lo dice, bueno, es un ajuste de cuenta entre delincuentes, y no se da cuenta que es uno de los peligros más grandes que afronta el país en este momento, que es el cambio de calidad del asesinato. Cuando uno tiene un problema de este tipo, el problema es elegir bien las prioridades, porque si no, uno lo puede atacar de 20 maneras y en realidad todas tienen la misma dimensión y no resuelven el problema. Si uno quiere reducir las rapiñas, atacar el tema de los asesinatos, que tienen un elemento común, nuevo, que es la droga, y el excedente económico que la droga genera para poder extender sus redes. Ese es el cambio más radical que ha habido en el mundo del delito en todo el mundo. Y acá el tema no es un problema solamente policial. El titular de la investigación tiene que pasar de los jueces, cosa que es una aberración a esta altura desde el punto de vista técnico, a los fiscales, que se han preparado para eso y son los que pueden garantizar que esa cifra abrumadora de que el 94.5% de los delitos no son aclarados, tiene que cambiar radicalmente. Y para eso hace falta una cooperación y un cambio en la forma de investigación, donde la clave es la incorporación de los fiscales como titulares, actuando en conjunto con la policía, y con dos cambios. El primero, no agarrar a los que están en la primera línea del delito, sino toda la línea del delito. Acá si tú no agarrás los los que compran y trafican con lo que se roba y se hurta, vos no vas a pararlo. Ahora, la reforma del Código del Proceso Penal se está postergando. Está parada. Yo creo que... Casualmente se está postergando por razones económicas. Bueno, yo digo que... Es una de las decisiones que está arriba de la mesa. Lo he estudiado en relación a otros países. El Código del Proceso Penal tiene un defecto muy grande, y es que los pequeños delitos, que en los países que han logrado éxitos importantes implica perseguirlos, aunque no vayan presos, no están contemplados y admiten la capacidad, por el principio de oportunidad, de que sean no culpados. Eso hay que resolverlo. Esto implica cambios legislativos, esto implica cambios legislativos con la reincidencia, esto implica cambios con las cárceles, ¿no? En el sentido de realmente hacer un gran esfuerzo para la recuperación en las cárceles, porque en algún momento van a salir y va a haber un aumento de presos. Va a haber un aumento de presos en un país que tiene el segundo lugar en América Latina de presos por habitante, el primero lo tiene Cuba y el tercero lo tiene Chile, y hace falta los cambios tecnológicos integrados, que implica. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos tienen una tendencia. Vos sacás la plata de los taxis, la sacás de las estaciones de servicio, y los ladrones no desaparecen, se van a otro lado. Se van a robar 10 camionetas del mismo modelo para venderlas al otro día. Entonces, hace falta ese abordaje integral. Y en el fondo, tiene que haber un gran cambio cultural en la sociedad uruguaya, porque la violencia no depende solo del delito. Ahora, juez. La hora, se pasó la hora. La conferencia. Yo creo que, como en todo fenómeno tan grave como este, hay múltiples causas. Es evidente que en este país se impone hace varias décadas una reforma del proceso penal. Lo que tenemos es una vergüenza, arcaico, funciona mal, no le da garantías a nadie. Todos lo sabemos, pero sin embargo, hace 30, 40 años que hay esfuerzos en esta materia y se mira para el costado o no se vota por algún tipo de razón miserable, como cuando Gonzalo Fernández preparó un muy buen proyecto a pedida del presidente Valle en el año 2002 y el Parlamento ni lo trató porque era un proyecto de un outsider, o porque ahora no hay plata, porque entre las prioridades del gobierno, que está tan preocupado con la salud, no está la justicia. Al revés, la justicia ha sido terriblemente ninguneada, vaya a saber por qué, explicaciones tendrá. Pero también es cierto que a nivel de la policía hay fallas. Esta semana leí en la prensa que entraron no sé cuántos policías nuevos, 1000, me parece muy buena la noticia, porque entiendo, y los fenómenos en otras partes del mundo lo demuestran, que la saturación en patrullaje y en procedimientos es una de las armas. Pero como a mí me gusta generar polémica, y esta mesa está muy unánime últimamente, yo voy a decir otra cosa.
Yo creo que para mí llegó el momento de utilizar más a los militares en la lucha contra el tema de la inseguridad. No puede ser que este país tenga Fuerzas Armadas. Ya los gestos de Fernando, tenga Fuerzas Armadas, de Antonio mismo demuestran que el tema tenga viene Fuerzas complejo. Armadas, que las Fuerzas se Armadas usan los militares en muchas actividades. se usa para poco, pero podría usarse para bastante más. Justamente hay una cantidad de integrantes de las Fuerzas Armadas que tendrían tiempo disponible, porque todos sabemos que no tienen una actividad diaria enorme, que muy bien la utilizan en algunos episodios puntuales de emergencias donde actúan ejemplarmente. Ya sabemos que las Fuerzas Armadas uruguayos cumplen funciones de paz y seguridad en muchas de las misiones internacionales que hacen, pero acá no, acá tienen que estar, bueno, hoy están que en el perímetro de las cárceles, alguna cosa más, pero en muy poca cosa. Yo creo que no hay que darle la función de policía a los militares, pero hay tareas, hay funciones específicas que sí, dentro de una integración correcta a las fuerzas policiales se le pueden dar, y de esa manera se liberan policías para que cumplan una tarea necesaria, porque más allá que esta semana se han organizado e ingresado 1000 policías más, lo cierto es que en Montevideo cuesta mucho ver policías. Hay barrios donde los policías ni aparecen ni están, y son necesarios. Entonces yo creo que este es un desafío lleno de preconceptos y sensibilidades equivocadas. Algunos dicen los militares no están preparados para eso, cuando para ser policía se hace un curso de 90 días, o sea, no es tan grave la cosa. Yo creo que es un tema que está pendiente de análisis profundo y abordarlo sin preconceptos, sin visiones sesgadas, sin creer que las Fuerzas Armadas son las del 73 en este momento y cosas por el estilo. Les recuerdo que el tema es la reunión de esta semana en la Torre Ejecutiva entre Vázquez y todos los partidos políticos. El único que hablé fui yo. Sí, yo también. Se puede discutir lo que ha planteado Carlos ahora, pero en algún sentido simplemente trato de recordar, pero también está la reunión en sí misma y qué posibilidades abre o no abre, ¿no? Claro, por algún motivo hay panelistas que acá, o tertulianos, que prefieren dejar pasar el episodio y hablar de otros temas colaterales. Te estoy refiriendo a Mercader y Valenti. Yo lo traté. Yo voy a decir una sola cosa. A mí me llama poderosamente la atención, como le gusta decir a Antonio. ¿Por qué poderosamente? Porque la frase hecha es así. Que me llama Antonio, la atención. Por ejemplo, y también Carlos Ramela, utilizan los ejemplos del mundo cuando les conviene, y cuando no les conviene no los utilizan. El Uruguay se debe comparar a sí mismo, sin embargo en aquellos países que han bajado bla bla bla. Claro. Yo creo que no, yo creo que hay que tener una visión integral, apoyado en un ámbito y en el otro. Me parece que no tiene mucho sentido decir esto lo dejo afuera y me comparo con mí mismo, pero a la hora de tomar medidas veo lo que están haciendo aquellos países que según me dicen tienen determinado nivel de éxito o de buenos resultados. Sí quiero tomar lo que decía Carlos con respecto a las Fuerzas Armadas. El problema no es que no estén preparados. El problema es que las Fuerzas Armadas tienen ocupaciones muy específicas. Una de ellas, y la primera, se llama capacidad de combate. Las Fuerzas Armadas de un país tienen una función específica que es esa, estar preparadas para, en determinadas circunstancias, cumplir determinados roles. Que ya no son, que ya no ocurren. No, eso es lo que pretenden hacernos creer, que no ocurren. Yo lo que creo es que nos va a invadir que si no, bueno, no lo sé, pero en cualquier caso, ¿quién nos va a invadir? Pero mientras no nos invaden, no podemos usarlas para algo más provechoso. No, porque pierden capacidad de combate. 1.160.000 turistas. Fuerzas Armadas que pierden capacidad de combate. Los 365 días del año es una especie de... Bueno, yo le estoy diciendo lo que yo opino del tema porque he estudiado también acerca de ese asunto. Entonces, tampoco se vale la reflexión acerca, bueno, si Brasil nos invade o si Argentina nos invade, en 24 horas están ocupando el centro de Montevideo. Cualquier ejército, cualquier país o cualquier presidente que decide tomar una acción bélica contra otro, el primer elemento que toma en cuenta es cuántas bajas va a sufrir y si políticamente puede aceptar esa cantidad de bajas a la hora de realizar determinadas acciones bélicas. Como tú hablaste de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas están destinadas justamente a eso, me pareció importante subrayar ese elemento. No olvidemos que las Fuerzas Armadas deberían o deben tener una misión fundamental, y toda aquella misión que las aparte, digamos, o que les disminuya la capacidad de estar dispuestas y listas,
me parece que va en contra de su misma esencia. Cerramos Sí, ya el tema. No, Dale, hay una aclaración. Antonio. No, lo que tú decías de no tomar al mundo, digo, sí. Yo creo que el ejemplo del mundo, digo, es interesante tomarlo. Lo que no acepto es algún discurso como el que hizo el presidente diciendo que esta ola de turbulencia internacional, asociar el terrorismo y la onda de turbulencia internacional y decir que Uruguay no puede ser ajeno. No, digo, creo que son cosas distintas. Creo que es diferente. Y en cuanto a decir que pensamos en el mundo para la introducción de tecnología, bueno, ojalá pudiéramos fabricar nosotros, crear la tecnología para reprimir el delito acá. El problema es que como nosotros no somos creadores de tecnología, no somos innovadores, no dominamos ese tipo de temas, hay que ver qué han hecho los demás y traer la tecnología como se han traído las cámaras con buenos resultados. Creo que ese es el camino, el único camino posible. Un telegrama nomás, Esteban. Yo no tengo prejuicios en torno al tema de los militares. Hay países muy democráticos como Italia y en Europa donde los militares cuidan todas las embajadas y todas las posiciones. Esa es una fijas. tarea, las misiones diplomáticas. Yo lo que digo es que en la actualidad eso no sería ningún cambio radical. El cambio radical es este abordaje integral donde me olvidé de decir un tema clave, el control territorial. No hay derrota del delito sin control territorial del Estado, que no es la policía solamente, es todo el Estado.